Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESCI. Comenzamos el repaso a la actualidad internacional con las previsiones del Banco Mundial, que apuntan a un enfriamiento de la economía. La institución calcula que el PIB mundial crecerá este año un 1,7%, prácticamente la mitad respecto a las últimas estimaciones realizadas en junio de 2022. La desaceleración económica será generalizada como consecuencia del aumento de la inflación, el endurecimiento de la política monetaria, la atonía de la inversión y las distorsiones provocadas por la guerra en Ucrania en las cadenas de valor. El Banco Mundial prevé una desaceleración en el 95% de los países avanzados y en el 70% de los emergentes. Las nuevas estimaciones apuntan a un ritmo de crecimiento en Estados Unidos del 0,5%, 2 puntos porcentuales menos respecto a los anteriores cálculos. También se ha revisado a la baja en 1 punto porcentual el dinamismo en China y en la India, y se contempla un estancamiento en la zona euro. Como nota positiva, se espera un abaratamiento tanto de los hidrocarburos como de las materias primas no energéticas. En el caso del petróleo, se calcula que el barril se situará en torno a los $88, lejos de los máximos alcanzados en 2022. Continuamos en Brasil, donde Bolsonaro se encuentra bajo sospecha tras el inicio de las investigaciones por el asalto al Tribunal Supremo, al Congreso y al Palacio Presidencial el pasado 8 de enero. La solicitud cursada por la Fiscalía General y aprobada por el tribunal se basa en un vídeo que el expresidente publicó en redes sociales 2 días después del ataque protagonizado por miles de sus seguidores, donde ponía en duda el resultado de las últimas elecciones, lo que podría haber incitado a cometer un delito. El vídeo se difundió después de los actos vandálicos, pero el Ministerio Público sostiene que podría existir una conexión entre los hechos del vídeo y el objeto de la investigación, que tiene un alcance más amplio. Bolsonaro, que actualmente se encuentra en Estados Unidos, perdió la inmunidad el pasado 1 de enero. Los actos vandálicos sucedidos en la Plaza de los Tres Poderes han llevado ya a la cárcel a más de 1.200 personas, entre ellas Anderson Torres, exministro de Justicia del propio expresidente, que fue arrestado el 14 de enero por su presunta vinculación al intento de golpe de Estado. La policía registró su casa y localizó un borrador de decreto presidencial que permitiría que Bolsonaro instaurase el estado de defensa, un régimen de excepción con el objetivo de intervenir el Tribunal Superior Electoral y revertir el resultado de las elecciones. El asalto a las instituciones brasileñas ha recibido una condena unánime por parte de los líderes internacionales, tanto de América Latina como de Estados Unidos y de Europa. También se viven tiempos convulsos en Perú, donde el gobierno de Dina Boluarte ha impuesto de nuevo el estado de emergencia durante 30 días en las zonas más conflictivas del país tras los violentos enfrentamientos de la semana pasada. La medida, que entró en vigor el pasado 15 de enero, se extiende a los departamentos de Cusco, Lima y Puno y la provincia de Callao, entre otras regiones. El toque de queda nocturno seguirá vigente en esta zona entre las 8 de la tarde y las 4 de la madrugada. Como se recordará, el estado de emergencia ya se aplicó en diciembre tras el fallido golpe de Estado encabezado por el expresidente Pedro Castillo. Según el decreto, durante ese periodo se restringen los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito por el territorio nacional, la libre reunión y la libertad y seguridad personales. La presidenta ha vuelto a ser tajante y ha declarado que no va a renunciar y que su compromiso es con Perú, y ha añadido literalmente que no está con ese grupo minúsculo que está desangrando a la patria. Fuentes oficiales han señalado que el número de víctimas mortales asciende a 49 y hay cerca de 330 detenidos. La larga crisis institucional que sufre Perú, que lo ha condenado al inmovilismo político, parece no tener fin, lo que inevitablemente acabará penalizando su evolución económica. Viajamos ahora hasta Asia, donde las autoridades chinas han reconocido casi 60.000 muertes relacionadas con COVID en hospitales de todo el país desde el fin de las estrictas restricciones sanitarias. El anuncio hace frente a las inusuales críticas vertidas desde la Organización Mundial de la Salud por subestimar la gravedad del brote. En concreto, Jiao Yahui, director del Departamento de Asuntos Médicos de la Comisión Nacional de Salud, ha declarado que se habían producido 59.938 muertes relacionadas con infecciones por COVID-19 entre el 8 de diciembre y el 12 de enero. Yahui ha señalado también que debido a la gran cantidad y heterogeneidad de los datos, les había llevado mucho tiempo organizar a sus expertos
para llevar a cabo un análisis sistemático de los casos mortales. Algunos analistas siguen señalando que estas cifras infravaloran el número total y elevan la cifra de muertos a varios cientos de miles. Sin embargo, la bolsa china extendía su rally alcista de la semana pasada, este lunes 16, ante los signos de que la actual ola de contagios había alcanzado ya su pico y la normalidad parecía volver a las grandes ciudades chinas. En este sentido, se ha relajado la presión financiera sobre el sector inmobiliario tras el abandono por parte de los bancos de la práctica de 3 líneas rojas. Fueron precisamente estas mismas medidas las que provocaron en gran parte la grave crisis del sector en su esfuerzo por reducir los préstamos de riesgo y la especulación inmobiliaria. En paralelo a la reapertura sanitaria, Pekín está suavizando las restricciones al crédito a promotores inmobiliarios e incluso ampliando los posibles préstamos, lo que evidencia la preocupación por los pésimos datos económicos de los últimos meses. La semana pasada, funcionarios de múltiples bancos estatales anunciaron que habían suspendido las restricciones de apalancamiento, cuyas líneas rojas se refieren a objetivos de deuda, capital y activos para las empresas individuales en su evaluación de los prestatarios. A finales del año pasado, los bancos estatales anunciaron la concesión de nuevos préstamos a promotores inmobiliarios por valor de cientos de miles de millones de dólares. Por su parte, el gobierno chino busca controlar sus gigantes tecnológicos mediante las agencias, que están adquiriendo acciones especiales de gestión en las principales plataformas de Internet del país. Estas participaciones del 1% funcionan como acciones de oro que confieren poderes especiales sobre las operaciones de la empresa y permitirían controlar más estrictamente los contenidos que albergan. Un fondo de inversión creado por la Administración del Ciberespacio adquirió el 4 de enero una participación y un puesto en el Consejo de Administración de una filial de Alibaba con el fin de controlar el contenido de uno de los principales servicios de streaming de vídeo de China y, al parecer, una entidad gubernamental aún por decidir tomará una participación en el conglomerado de juegos y redes sociales Tencent. Se están introduciendo acuerdos similares en otras grandes plataformas de contenidos, como la rama china del conglomerado ByteDance, propietaria de TikTok, que ya tiene un acuerdo de este tipo desde el año 2021. Y en Europa del Este, Turquía alcanzó el récord de exportaciones en 2022, que alcanzaron los 254.000 millones de dólares. Es la cifra más alta que ha registrado nunca el país, como resultado de la debilidad de la lira, que ha hecho mucho más competitivos los productos turcos, y de unas relaciones comerciales más estrechas con Rusia. Ankara se ha negado a respaldar las sanciones adoptadas por Estados Unidos y la Unión Europea y, por el contrario, ha apostado por una postura neutral en el conflicto, argumentando que podría ejercer de mediador entre las partes. Efectivamente, gracias al presidente turco, Rusia y Ucrania alcanzaron un acuerdo de exportación de trigo ucraniano el pasado mes de julio. La mejora de los resultados económicos sin duda beneficiará al presidente Erdogan en los comicios de junio, en un país que atraviesa una grave crisis del coste de vida con una inflación que lleva meses por encima del 80% como consecuencia de la aplicación de una política monetaria heterodoxa. Para hacerle frente, el mandatario está aplicando medidas populistas como el incremento del 55% del salario mínimo o la posibilidad de solicitar la jubilación anticipada para algunos trabajadores. En el África subsahariana, el gobierno de Nigeria afronta la polémica suscitada tras la introducción de un nuevo diseño de los billetes de la más alta denominación en nairas, la moneda del país, con el objetivo de dificultar la falsificación y aumentar el control sobre su circulación. Cuando se cumple un mes de esta medida, tomada dentro de los esfuerzos del Banco Central de desmonetizar la economía y contener una creciente inflación, se producen problemas de implementación, ya que al acabar enero, los billetes antiguos dejarán de ser moneda legal. Esto ha provocado un gran revuelo entre la población, que está teniendo dificultades para sustituir sus ahorros que muchos guardan fuera del circuito bancario. La naira ha sido una de las divisas con peor comportamiento en el 2022. Además, el tipo de cambio real en el mercado no autorizado es un 60% más débil que el oficial. Esta divergencia es una de las causas de la poca credibilidad del Banco Central nigeriano, que en la actualidad está en el punto de mira por los enormes
préstamos que le ha extendido al gobierno en los últimos años, fuera de los límites constitucionales. La deuda podría alcanzar los 53.000 millones de dólares, aunque la cifra real se desconoce, dado que la institución no ha publicado sus cuentas en los últimos 3 años. Por tanto, se acumulan los problemas a los que se enfrenta la debilitada economía nigeriana y está por ver si el próximo presidente del país, que los nigerianos elegirán a finales de febrero, podrá ponerles solución. Y terminamos el boletín de hoy con la reforma de pensiones llevada a cabo en Francia, donde el presidente Macron ha desvelado su intención de elevar la edad de jubilación de los 62 a los 64 años para 2030. A esta medida se opone el 77% de los ciudadanos entre 35 y 49 años. La reforma también incluye el incremento de la pensión mínima en 100 euros más al mes hasta alcanzar los 1.200. También se ha aumentado a 43 años el periodo de cotización para disfrutar del 100% de la jubilación, una medida que se implementará a partir de 2027 y no de 2035 como se contemplaba anteriormente. Actualmente, Francia destina alrededor del 14% del PIB al pago de pensiones, el doble de la media de los países de la OCDE. De continuar con el modelo actual, para 2030, el sistema registraría un déficit de entre el 0,3% y el 0,4%, una cifra que algunos no consideran que justifique la reforma. Como era de esperar, todos los sindicatos han expresado su rechazo tajante a la misma y se esperan importantes movilizaciones en las calles. No es la primera vez que Macron trata de reformar el sistema de pensiones. En 2019, la primera versión de la medida dio lugar a la mayor oleada de huelgas y protestas desde la primavera de 1968. Tampoco cuenta con el apoyo del Parlamento. Ni Marine Le Pen, al frente del partido derechista Agrupación Nacional, ni el izquierdista Jean-Luc Mélenchon se muestran favorables a esta medida. Macron necesitaría el apoyo de los republicanos para alcanzar la mayoría parlamentaria que perdió en las elecciones del pasado junio. Y así termina nuestro repaso a la actualidad internacional. No olvides que puedes consultar estas y muchas otras noticias en las claves de la semana, publicadas cada martes en el apartado Comunicación de nuestra página web www.ceste.com.